Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Muchas gracias, hermano Alfredo. Un saludo afectuoso para ti y un saludo igualmente afectuoso para todos los hermanos, amigos, participantes de nuestra escuela de formación Elohim. En esta ocasión les presento mi primera ponencia en este nuevo format en el cual cada uno de nosotros trata un argumento diferente. Yo escogí el tema de la ley y la gracia. Cuando escogí este tema, yo tenía en mi mente una idea, una visión, un poquito de conocimiento sobre el argumento, o al menos así creía. Pero comenzando a preparar esta ponencia, mi ignorancia ha crecido notablemente. Yo he hecho una relectura de los textos bíblicos, he leído varios autores, he reflexionado y bueno, para hacerles un ejemplo, ha sido como perforar el tapón del Darién o como cuando hay un closet repleto de cosas y uno abre las puertas y le cae todo encima. Y bueno, se preguntarán entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, les digo que por amor de todos ustedes no voy a decir nada o casi nada de todo eso que me cayó encima. Y lo que les voy a presentar son algunas, bueno, pues el tema de la ley y la gracia y algunas reflexiones personales mías de las cuales me asumo la responsabilidad. Como dice el hermano Alfredo, esta no es la posición oficial de la nueva iglesia. Entremos en el tema y comencemos por decir algo elemental, pero fundamental. Y es que la ley y la gracia están presentes en las Escrituras desde el principio. Ya en el capítulo 2 de Génesis encontramos que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás, etc. La ley, cortica, pero la ley. Y en el capítulo 3, el versículo 21, ahí encontramos la gracia. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que la gracia nos es imputada. Dios nos viste, nos da algo que no merecemos y con ello, con esto que nos da, nos hace presentables ante Él. Y por medio de esa gracia es que podemos recibir su espíritu, aún siendo pecadores. Bueno, pero esto lo desarrollaremos más adelante. Lo que está claro es que la ley existía antes de Moisés y la gracia antes de Jesucristo. Entonces ya tenemos la ley y la gracia. Pero alguno podría pensar que son dos cosas como opuestas, como el contrario, la una de la otra. Porque encontramos que, sé yo, por ejemplo, en Juan 1:17, que dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es un versículo que parece indicar un contraste con ese pero, ¿verdad?
O por ejemplo, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:14. Entonces podrían parecer dos cosas en oposición, la una y la otra, pero en realidad no son opuestas, sino que se yuxtaponen. ¿Por qué uso esta palabra poco común, un poco rara, yuxtaponer, el verbo yuxtaponer? Porque me parece muy acertado para expresar el concepto que quiero presentarles en esta ponencia. Porque yuxtaponer viene del latín y se compone de yuxta, que quiere decir cerca, ¿no? De ahí viene junta, de ahí viene yoga, unir. Entonces yuxta, y poner o oposición significa eso, posición. Entonces poner dos palabras, este es el significado en literatura, significa poner dos palabras juntas para formar una nueva. Y pues me parece muy, muy centrado, porque el Señor Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, para unir la ley y la gracia en uno, en Cristo. Esto está en Mateo 5:17. Bueno, les decía que estaba estudiando algunos autores y me había metido en un berenjenal, cuando me acordé de un autor que me saca siempre de apuros. Ese autor es el hermano Alfredo Peña. Y entonces voy a citar el cuadernillo de doctrina monotemática, Leyes Espirituales, escrito por él, en el cual nos presenta 7 leyes espirituales, pero no voy a hablar de esas 7 leyes ahora. Voy a citar solo unos apartes de la introducción del cuadernillo, donde dice que, abro comillas, una ley espiritual es el medio por el cual se expresa, se manifiesta lo inmanifiesto, lo invisible. Las leyes físicas de la materia, del universo, representan o expresan las leyes que rigen el mundo del espíritu expresado en la materia. Hay leyes menores, hay leyes mayores y leyes menores. Por ejemplo, la Constitución es como una cuestión suprema. Después viene un código civil, un código penal, un código laboral, después viene un código de policía. Pero la Constitución abarca todo, es lo universal. Cierro comillas. Bueno, el primer párrafo nos evidencia algo muy importante y a lo cual debemos poner atención. Y es que hay leyes que rigen el mundo o el plano espiritual. Y hay leyes que rigen el mundo material o el plano de la materia. O sea que hay leyes como eternas, o bueno, si no eternas, que por lo menos duran un lapso de tiempo muy grande. Y hay leyes temporales que tienen una evolución. Esto lo estoy diciendo yo y lo subrayo porque es una de los elementos de esta ponencia que quiero resaltar. Entonces tienen una evolución en el tiempo. Las leyes temporales, aunque sí están destinadas a tener un fin, porque todo lo que tiene un inicio tiene un fin. El plano material es así. El segundo párrafo, en cambio, nos puede dar una clave de lectura, o por lo menos para mí fue iluminante, por lo que tiene que ver con lo que comúnmente llamamos la ley de Moisés. ¿En qué modo? En la ley de Moisés encontramos los 10 mandamientos o el decálogo, y entonces esa sería como la Constitución. Tanto que de los 2 primeros mandamientos se desprende todo el resto, todo lo demás, toda la ley, como lo dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22,
versículos 37 al 40. Le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos, versículo 40, de estos dos mandamientos depende, desciende, se desprende toda la ley y los profetas. Bueno, después del decálogo, o los 10 mandamientos, tenemos las leyes sobre las fiestas. Y dice en Éxodo 23:14, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Pero después vamos a ver en Levítico 23 una explicación mucho más detallada y veremos que son 7 fiestas. Y vamos adelante, mucho más adelante en el tiempo, y llegamos al tiempo del Señor Jesús y lo vemos a Él cumpliendo la Pascua en sí mismo como Cordero de Dios. Y si prolongamos esa línea del tiempo hasta nosotros, nosotros por medio de su sangre recibimos la gracia para poder vivir esa Pascua en nuestra experiencia personal. Hay una evolución, un cumplimiento, una manifestación siempre más evidente. Bueno, siempre estamos en la ley y entonces sigue a las fiestas, sigue un bloque, un grupo de leyes, llamamos las leyes sacerdotales, que se refieren a la consagración de los sacerdotes, a los sacrificios, las leyes de la purificación, digamos al sacerdocio levítico. Pero vemos que estas también evolucionan, porque con el Señor Jesús hay cambio de sacerdocio. No viene abolido el sacerdocio, sino que ya no es el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Después vienen las ordenanzas para la construcción del tabernáculo, pero ahí también vemos que a un cierto punto el tabernáculo ya no es una tienda, sino un templo. Y más adelante vemos que ya no es un templo hecho por manos de hombre, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, sino que el Señor está edificando Él mismo un templo de piedras vivas. ¿Sí? Bueno, después hay otro bloque de leyes, llamémoslo así, que son las leyes penales, los preceptos civiles, leyes sanitarias, humanitarias y otra serie de leyes varias que vienen llamadas misceláneas. Bueno, aquí es interesante notar lo que está escrito en Deuteronomio 4, versículos 1 y 13 y 14. Está hablando Moisés en primera persona. Y dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo Moisés, os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Esto sucede en el año 40 de la peregrinación, o sea, ya está terminando el ministerio de Moisés, prácticamente se está despidiendo, pero en los versículos 13 y 14 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, en las 2 tablas de piedra, ojo, versículo 14, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo, Sinaí, 40 años antes, que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. A mí me parece que esté diciendo claramente, es mi interpretación personal, que hay una parte que escribió Dios y otra parte que Dios le mandó a él, a Moisés, que enseñara, que escribiera.
¿Mm? Y que escribió Dios. No sé si la escribió con su dedo, como dice ahí, pero hay una parte que delega Moisés. Hagamos dos ejemplos. Se podrían hacer muchísimos, pero voy a hacer dos para ilustrar y porque el tiempo está corriendo. Decálogo, 10 mandamientos, no matarás, punto. A eso es lo que dice el mandamiento, no matarás. Pero respecto a ese mandamiento encontramos en Éxodo 21, del 12 al 15, que dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir, las famosas ciudades de refugio. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Ve? Ya no es no matarás y punto, sino que ya se consideran distintos tipos de homicidio. Dolo en primer grado, dolo en segundo grado, dolo eventual, homicidio culposo, homicidio preterintencional. Me río porque aquí no me va a salir al encuentro el hermano Alfredo, sino mis dos compañeros panelistas, los doctores Laguna, padre e hijo. Espero no haber dicho una barbaridad. Segundo ejemplo, no hurtarás, punto. Éxodo 21, 22, 1 al 3. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, si muere de noche, pero el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte sí será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Bueno, no sé si les dije la cita, Éxodo 22, 1 al 3. Si a lo que leímos antes, de a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase estatutos y juicios, le añadimos que Moisés era egipcio, crecido, instruido en la corte de Faraón, preparado para gobernar, como pudimos ver ampliamente cuando estudiamos el módulo de Moisés. Y si a esto le añadimos también que él tenía que gobernar una multitud que vivía en un campamento, en carpas, entonces nos podemos explicar, por ejemplo, la cuestión de la estaca. Bueno, por ahora paro aquí y recapitulamos. 1. La ley y la gracia existen desde el principio. Pero de la ley que fue dada por medio de Moisés, podemos decir que, para facilitar la explicación, podemos decir que tiene una constitución y unos códigos y unos decretos aplicativos. Y que tiene una parte inmodificable y tiene una parte que evoluciona. O tal vez es mejor decir que nuestra comprensión, la comprensión que tenemos de ellos, evoluciona. Pero entremos a hablar de la gracia porque el tiempo está corriendo y después no me alcanza. Pero antes consideremos brevemente una cosa. ¿Qué era la ley en los tiempos de Jesús? Porque a ese punto han pasado más o menos 1400, 1500 años desde Moisés y han pasado muchas cosas. Los jueces, la conquista de la tierra prometida de Canaán, los reyes, Saúl, David, Salomón, y después la división otra vez, y entonces van en cautividad o en cautividades, viene la reconstrucción del templo por parte de Nehemías y Esdras, y reaparece el libro de la ley. Bueno, y ahí va pasando la historia, pasa el periodo greco, llegan al tiempo de la dominación romana, y llega el Señor. Y ¿qué hay? Hay una clase sacerdotal hebrea que está dividida. Está dividida principalmente en fariseos y saduceos. Es un tema muy complejo, es una de esas cosas que me cayó encima abriendo el armario. Pero voy a tratar de simplificar diciendo esto, que los fariseos eran más apegados a la tradición respecto a los saduceos. Y que hay una conexión muy estrecha y muy importante entre la tradición oral, que para ellos era importante cuanto a la ley, el Talmud. Bueno, el Talmud ya como tal viene después, pero ya hay toda una tradición oral. Y hay esta conexión entre la tradición oral y los fariseos.
Por esto el fariseísmo generalmente viene considerado como el padre del hebraísmo rabínico, o sea, del hebraísmo normativo, que era el más popular después de la destrucción del segundo templo y lo es todavía hoy. Bueno, y estaban los saduceos, que en cambio eran por la apertura a los elementos de la cultura greca. Y había otros grupos como los escribas y los celotes, en fin. Pero el motivo por el que les estoy hablando de esto es que la ley a este punto de la historia había sido ya manipulada, alterada, había diversas interpretaciones, diversas escuelas, diversas sectas, y entonces no es una casualidad si el Señor les dijo, Marcos 7, versículos 6 al 8, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bueno, cualquier parecido con el tiempo presente es pura casualidad. Ya dije que está en Marcos 7, versículos 6-8, entonces ahora sí veamos cómo el Señor Jesús en este contexto cumple su palabra, porque Él había dicho, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Bueno, volvamos al mismo pasaje de Marcos capítulo 7, pero ahora vamos a leer versículos 5, 14 y 16. Y dice, le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Versículos 14 y 15, llamando así toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aquí también podríamos hacer muchísimos ejemplos sobre cómo el Señor muestra, enseña que no es el cumplimiento de la letra, porque la letra mata, sino el entendimiento por el espíritu de la palabra, porque la ley es espiritual, como nos dice el apóstol Pablo. Y entonces, bueno, a él lo acusaban de violar la ley del sábado porque sanaban el día del sábado, y él responde, mi padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. O cuando quieren apedrear a la mujer adúltera, porque en la ley está escrito que había que apedrearla, y él dice sí, pero bueno, entonces el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y hay tantos ejemplos, pero voy a hacer uno, que es este, y dice en Mateo 5, 21, 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Vea, volvemos al mandamiento, no matarás. Pero aquí que viene una tercera evolución, digamos así, y cualquiera que matare será culpable del juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces el Señor no solo está cumpliendo la ley, como había dicho, no está solo enseñando el espíritu de la ley, sino que está demostrando que es solo a través del espíritu que el hombre puede cumplir la ley. Y aquí llegamos al punto de la gracia. Decíamos al comienzo de esta ponencia que la gracia nos es imputada. Dios viste a Adán y a Eva, o sea, nos da algo que no merecemos y con ello nos hace presentables, nos podemos presentar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, esa gracia consiste fundamentalmente en que podemos recibir su espíritu aún siendo pecadores, y que a través de ese espíritu que recibimos podemos hacer morir las obras de la carne. O sea que crecer en la gracia es llenarse del espíritu. Entonces esa gracia, al igual que la fe, nos es dada para que la hagamos crecer. Dice el Evangelio de Lucas, sabemos todos, 2:52, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia,
para con Dios y los hombres. Y Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es por la fe en la sangre de Jesucristo que somos justificados, sí, pero la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Ve? Entonces vamos llegando a conclusión. No es que hay una nueva ley traída por el Señor Jesús, distinta a la ley que fue dada por Moisés. No es que la ley y la gracia sean dos cosas que se contraponen. Es que si permitimos con nuestras decisiones, porque depende de nosotros, que el Señor, y el Espíritu es el Señor, sea rey de nuestra existencia, nosotros vamos a menguar y Él va a crecer hasta que nazcamos de nuevo. Y el que es nacido de Dios no puede pecar. Y el que es nacido de Dios tiene su misma naturaleza. Y Dios es amor, y el que ama ha cumplido la ley. Bueno, como les decía, habría muchísimo más que decir. Tal vez fui un poco rápido, pero tenía el temor de no alcanzar a entrar en el límite de tiempo. Entonces aprovecho para saludar con calma, para agradecerles, para agradecer primero que todo al hermano Alfredo esta oportunidad, este ejercicio, esta experiencia que estamos viviendo juntos con ustedes, que nos está haciendo cambiar nuestro modo de ver, renovando el espíritu de nuestra mente. Y esto nos facilita, nos permite ir adelante a la perfección, que es lo que la palabra, lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Vamos adelante a la perfección, vamos a alcanzar esa medida, vamos a nacer de nuevo y hacer todas las cosas nuevas en Cristo. Bueno, mis hermanos, gracias y un abrazo y hasta la próxima. Bueno, nos veremos mañana con las preguntas. Gracias, hasta pronto. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer